Las instalaciones industriales y las infraestructuras críticas son un objetivo prioritario de numerosos ciberataques que persiguen alterar su normal funcionamiento. De hecho, en los últimos tiempos, muchos son los gobiernos que han incluido en sus agendas de actuación el desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad. La protección ante estas amenazas, para no poner en riesgo la continuidad de los procesos y la calidad de los productos y servicios ofrecidos, depende de la capacidad de las empresas para diseñar programas de seguridad específicos. Precisamente, el sector de la ciberseguridad demanda profesionales cualificados con conocimientos en el ámbito de las amenazas avanzadas, las tecnologías emergentes y también en la regulación, el negocio, las relaciones y las comunicaciones. En este espacio vamos a hablar de seguridad en redes industriales. Repasaremos algunos aspectos importantes como el propio concepto de red industrial, las infraestructuras críticas, la ciberguerra, las distintas amenazas a la seguridad o los mecanismos de defensa, entre otras interesantes cuestiones. Nos acompañan Manuel Castro, bienvenido. Hola, buenos días. Y Gabriel Díaz Orueta, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Los dos son profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar de seguridad en redes industriales y la primera cuestión sería preguntar ¿qué es una red industrial? Una red industrial es una red de comunicaciones, como lo que habitualmente cualquiera puede pensar que es una red de comunicaciones de datos, pero en la cual la mayor parte de los nodos que tenemos en la red es lo que llamamos sistemas de control industrial, de manera genérica. Los hay de muchos tipos y seguramente el que más le puede sonar a la gente son los sistemas de control de adquisición de datos, lo que llamamos SCADA, pero bueno, en general deberíamos de hablar de sistemas de control industrial. Es decir, una red industrial está formada por nodos en los que hay diversos tipos de sistemas de control industrial y esto se puede aplicar en realidad hoy en día a cualquier parte de la industria. Sí, la parte fundamental de estas redes industriales es que, en primer lugar, van enfocadas sobre todo a la producción, van enfocadas normalmente a hacer algo o a manejar, a producir algo en general, que puede ser físico o puede ser parte de un proceso físico. Pues tenemos una fábrica de coches, por ejemplo, que sería un poco un típico caso en donde lo tenemos, donde suele haber muchas entradas, muchos sensores, que es la parte esa de los SCADAs, esos SCADAs que transmiten toda la información y en función de toda esa información recibida, robots, elementos, digamos, se va actuando sobre el sistema de forma tal que cumpla los objetivos adecuados y produzca la pieza que queramos o el sistema final que tiene que salir de allí, ¿no? Es un poco el englobe que tenemos, pero siempre yo creo que la fundamental aquí es la parte esa de producción y la parte económica fuerte. Las redes industriales en general no son como las redes de comunicaciones, digamos, que nosotros conocemos, en las cuales si en un momento dado se nos corta la comunicación en nuestra casa, pues hombre, perdemos el vídeo de YouTube que estamos bajando, pero se puede recuperar rápidamente una red industrial. Así que hay siempre detrás una parte económica fuerte, que es la que hace que tenga además un impacto fuerte cualquier avería, cualquier paro o cualquier sistema que tenga. ¿Podrían darnos ejemplos de sistemas y redes de este estilo? Bueno, aparte de la que ha comentado el profesor Castro, pues algunos que yo creo que son particularmente importantes para el tema que nos tiene aquí hoy, pues son todas las redes que están relacionadas con el control, la potabilización del agua, por ejemplo, todo tipo de centrales eléctricas, refinerías, sistemas de gas, pues, bueno, gasoductos, centrales nucleares, llegando incluso, y esto en realidad es una red industrial es particularmente compleja y particularmente difícil de analizar, esto que llamamos hoy en día el Smart Grid relacionado con la red eléctrica. Sí, las redes distribuidoras es el nuevo paradigma que se está generando ahora, que cualquiera puede generar, cualquiera puede consumir, pero claro, para que eso funcione adecuadamente todos sabemos que cuando tú das a un botón en tu casa y la luz se enciende milagrosamente, la gente se cree que eso es un milagro, pero en ese mismo instante que tú estás haciendo ese hecho, en algún sitio tiene que estar alguien produciendo esa energía que tú vas a conducir. Ese sitio que puede ser a 10, a 5, a 500 kilómetros donde tú estás, y todo el proceso que hay por el medio, desde que tú le das para que tú no tengas falta de servicio, en este caso, lleva un proceso detrás. Esas nuevas Smart Grids o redes distribuidas lo que hacen justamente es, antiguamente los sistemas de generación eléctrica eran más sencillos. Tú le das al botón, de repente una central nuclear
o una central hidroeléctrica o una central eólica, producía un poquito más de energía para ti. Ahora puede ser que justamente en tu casa mismo tengas arriba un panel fotovoltaico y ese trocito, en cambio, te lo esté produciendo ese panel fotovoltaico, o el vecino tenga un molino eólico y él te dé ese cachito que te falta. O sea, que no tiene por qué ya todo venir de un punto centralizado, que era más sencillo de controlar, sino que ahora cualquiera puede ser productor, cualquiera puede ser generador, cualquiera puede ser consumidor, y eso complica el sistema, aunque también lo hace más eficiente y más fiable, evidentemente. Yo lo único aquí comentar también el tema que comentaba el profesor Díaz de centrales nucleares. Todos tenemos en la cabeza la imagen de Homer Simpson en su puesto, digamos, de mando. Pues eso es el caso típico de una red industrial, digamos, avanzada, ¿no? En el cual alguien tiene que decidir si aquello va o no va, si hay que parar aquello, evidentemente. Detrás de cualquier red de estas hay mucha informática, hay muchas comunicaciones, hay mucho control industrial, pero también hay personas, porque siempre hace falta alguien que también tenga la decisión final de si paro o no paro, si aquello va o no va, o si tengo un problema en un momento dado hay que llevarlo adelante, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de lo que suele llamarse infraestructuras críticas? Yo diría que todas las redes industriales no componen infraestructuras críticas, pero sí que todas las infraestructuras críticas hoy en día en cualquier país están basadas finalmente en redes industriales. Sí. Sí. Yo creo que sí que ahí es fundamental. Y sobre todo aquí hay que hablar de eso, de sistemas redundantes, fiabilidad, sistemas tolerantes a fallos, desde en todos los niveles. O sea, desde el propio, que decía antes, el propio sensor que está allí. También estamos muy acostumbrados a veces a ver en los aviones de repente que falla un aparato y da un golpecito a ver si el medidor es el que está mal o está realmente mal el sistema, ¿no? Pues eso hoy en día en general ya no tienes el hecho de darle golpecitos, porque ya no tienes nada que sea aquello analógico como era antes y le das el golpecito a ver si funcionaba. Ahora todo es digital ya. El propio ordenador tiene que estar redundante y funcionando por si uno de ellos fallase, que entrase el otro. Pero es a nivel de cada punto de control, de cada punto de medición. O sea, es la parte del diseño lo que hace que un sistema sea redundante, que tenga una infraestructura crítica, porque no puede fallar nunca. Y además debe ser siempre fiable al 100%. Aquí hablamos nuevamente de los famosos 99,99 y X9. Cada 9 que vas añadiendo ahí básicamente es una función de coste. Es una mayor inversión que tienes que hacer, y entonces el diseñador de una red industrial o de una infraestructura crítica lo que tiene siempre que saber es hasta dónde llega en su inversión y hasta qué nivel, digamos, de fiabilidad puede llegar, y en ese momento cortar para decidir, me paso un punto más sabiendo que tengo que hacer una inversión mayor, o con esto tengo ya mi fiabilidad suficiente para poder trabajar, ¿no? ¿Todo esto que estamos hablando tiene algo que ver con la ciberguerra? Claramente sí. Hoy en día yo diría que prácticamente todos los países, o por ser muy simplón, todos los países más importantes desde el punto de vista militar, llevan años ya trabajando el tema del control, la defensa y los ataques a las infraestructuras críticas. No solamente a las infraestructuras críticas militares, sino a las infraestructuras críticas en general, porque desde el punto de vista de ese nuevo concepto que llamamos ciberguerra, el poder lanzar un ataque con éxito, por ejemplo, al control de una central nuclear, tiene consecuencias físicas reales. Así que sí, estamos hablando claramente también de un montón de situaciones relacionadas con lo que llamamos ciberguerra. Es evidente que una de las desventajas que tienen los sistemas de control distribuido es que al haber control en cada punto es susceptible, digamos, de ser controlado remotamente por quien tiene que hacerlo o por cualquiera que se conecte, claro. Entonces es parte, digamos, de esa infraestructura de seguridad que hay que montar para que nadie haga cosas que no deba hacer y que solo el sistema responda a las señales de quien tiene que responder como tal, ¿no? Todos conocemos pues distintos hechos que han pasado. Por ejemplo, en la guerra de Irak, que envía unos chips que estaban metidos en unas impresoras, consiguieron justamente, en este caso los americanos y la OTAN, entrar y conseguir desbloquear los sistemas de seguridad de los iraquíes. Bueno, pues todo es susceptible de eso. En este caso no era realmente una red industrial, porque eran impresoras de uso más, sí que eran de oficina como tal y de uso administrativo, pero en cualquier sitio es susceptible de que tú puedas entrar si dejas escondido algo y en un momento dado te hace falta como tal, ¿no? Sistemas de ataques que ha habido en grandes instalaciones con los routers y los wifi, usándolos como elementos para poder amplificar los sistemas de ataque. Bueno, pues todo eso, cuando multiplicas por n los puntos de control, todos ellos tienes que tenerlos perfectamente organizados. Y el ideal en estos casos, siempre que hay sala de seguridad, el ideal es que no estén conectados a nada, pero si no están conectados a nada, tienen que tener inteligencia propia, autonomía propia, y no puedes modificarlos. Siempre tiene que haber esa conexión, y por esa conexión puedes tener problemas, evidentemente, de ataques para gente que quiera cambiar los fines de cualquier sistema. ¿Y hay alguna particularidad en cuanto a la seguridad de estas redes? Quizás la más importante tiene que ver un poco con
con el desarrollo histórico de estas redes. Durante mucho tiempo estas redes han existido, no son cosa, digamos, únicamente actual, pero la mayor parte de protocolos de control de estas redes eran protocolos propietarios. Eran protocolos propietarios que funcionaban además de una manera local, es decir, no conectados por algo parecido a lo que hoy llamamos Internet. Esos protocolos siguen existiendo, pero digamos que están un poco en retroceso. Es decir, ahora mismo la particularidad en cuanto a la seguridad de estas redes está relacionada sobre todo con que para intentar entender los problemas de seguridad hay que entender dos mundos que hasta ahora han estado muy separados. Ese mundo que acabo de citar de los protocolos propietarios de control industrial, más o menos obscuros desde el punto de vista del análisis porque eran propietarios de cada fabricante, y el mundo de Ethernet y de las redes IP. Esos dos mundos están unidos hoy, es decir, la mayor parte del control se hace hoy en día a través de Ethernet y a través de redes IP, y eso da lugar a situaciones como las que estaba comentando el profesor Castro, en las cuales desde una red IP, y en muchos casos esa red puede ser Internet, se puede atacar cualquiera de esos nodos de las redes distribuidas. Con lo cual sí que es una particularidad, quizás la más significativa, aunque bueno, podría citarse alguna más también. Sí, aquí como siempre también cada vez vamos hacia un mundo de estándares. Sí que es cierto que los estándares se usa mucho lo que ha dicho ya. Por ejemplo, ahora uno de los nuevos estándares que va a englobar todo esto es el de Internet de las Cosas, el Internet of Things, que un poco va por encima de todo lo que es los sistemas distribuidos y los controles distribuidos, la sensórica, todos son sensores distribuidos, las redes industriales en este caso y como tal todos los sistemas de seguridad también son parte de este sistema, digamos, del futuro Internet de las Cosas, en el cual lo que seguimos haciendo es abrirlo. Lo que decíamos antes, si abrimos todo hacia afuera, corres un riesgo mucho mayor y hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar tus sistemas de seguridad como tal. También yo en esta parte decir también que en la seguridad de estas redes y estos sistemas, digamos, de redes industriales, hay muchas veces, como comentó antes el profesor Díaz, hay perfiles distintos, como hemos dicho. Uno de los grandes problemas que hay, primero, que es nuevo, es un sistema nuevo, hasta en general en el pasado sí que esto ya lleva 60, 50, 60 años, ya existen redes industriales como tal, pero siempre eran de fabricantes, pues Honeywell tenía las suyas, cada uno tenía las suyas como tal y cada uno llevaba su mundo cerrado. Al abrirse todos ellos y tener que cooperar muchas veces, porque claro, un señor puede tener una parte de un fabricante y otra parte del fabricante, pero al final estaban abocados a entenderse. Cuando se abren esos sistemas es cuando además ya hace falta perfiles profesionales distintos, ¿no? La persona que es de un área industrial en la cual sabes hablar de producción, sabes hablar de control, sabes hablar de lo que tienes tú que hacer para tener tu pieza mejor o tu sistema mejor o tu producción de lo que sea. El señor que habla mucho de comunicaciones, de protocolos de comunicaciones y de lo que son sistemas telemáticos como tal y sistemas de telecomunicaciones, que es el que sabe justamente pues cómo se montan los routers, los wifis, el no sé qué, cómo meter seguridad en todos ellos. Y también luego muchas veces los informáticos, que pueden ser usados el perfil por cualquiera de estos, pero que también hace falta, porque en general todo esto son sistemas electrónicos, pero sistemas electrónicos que son programables. Entonces luego hay que programar, a lo mejor un diseñador decide que hay que hacer una política de seguridad de tal forma, pero luego al final tiene que haber alguien que sea capaz de meter en el sistema adecuado las reglas adecuadas para que ello entre o no entre como tal. Entonces, como digo, uno de los problemas que está viendo en la evolución futura de esto es que hacen falta perfiles, y esos perfiles son nuevos, con lo cual también es una oportunidad de mercado para los que nos están escuchando y quieran entrar en este área nueva, ¿no? ¿Y por qué, siendo un tema tan aparentemente importante, se ha hablado tan poco de él? Yo creo que hay, una vez más, principalmente tres razones, ahora más, pero principalmente tres razones. Una, por esta especie de pacatería que se tiene en general cuando aparecen nuevos problemas de seguridad a nivel social, que es pensar que si no se habla mucho de ello, se está en una situación más segura, lo que los americanos llaman, por ejemplo, security by obscurity, es decir, tú no hablas de que existe el problema de seguridad y entonces no existe el problema de seguridad. Eso, en todos los casos de la historia, en fin, siempre es una tontería, porque el resultado es que como sí existen, más tarde o más temprano te enteras. Y empezamos a hablar de ello, ya no solamente a nivel de, vamos a decir, conocimiento especializado, sino en los periódicos diarios, de vez en cuando, en los últimos 3 o 4 meses, están apareciendo claramente este tipo de problemas relacionados, pues por ejemplo, con ataques informáticos que se supone que vienen de un determinado país y que
atacan a otro determinado país, o incluso el ejército islámico del que estamos hablando cada X tiempo dicen que tiene una brigada especializada en hacer este tipo de ataques y que efectivamente hace pues cosa de un mes, una cosa así, dejó tiesos una serie de servidores en Internet del Alto Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. O sea, ya no se puede dejar de hablar. Esa sería una razón. Otra razón es la falta de información en general. La falta de información sobre este tipo de cosas que, una vez más, está relacionado también con lo que llamamos información militar. Es decir, hay un montón de situaciones en las que hasta que te enteras de que ha pasado algo, igual ha pasado un montón de tiempo y, bueno, pues en el momento no te estás enterando. Y la tercera, y yo creo que esa irá paliando con el tiempo, pero es también muy importante, pues la ha resumido estupendamente el profesor Castro hace un momentín. Es decir, faltan profesionales porque estamos hablando de una disciplina nueva que engloba varios mundos, como muy bien ha dicho él. Entonces, bueno, pues hace falta que haya un cierto volumen de profesionales formados de una u otra manera, y luego podemos hablar también de eso, para que esto se convierta en un tópico más dentro de la cantidad de tópicos que son generales hoy en el mundo de la seguridad de la información. Y yo también aquí dejaría un poco como final la evolución que está teniendo el sector. Por ejemplo, sobre todo en el sector de fabricación, que es donde esto está francamente englobado. Ahora hay una nueva tendencia en Europa que se llama fabricación 3.0, en el cual está un poco el nuevo punto, digamos, el intento de nuevo otra vez europeo de mantenerse al ritmo global mundial de fabricación. Sabemos todos que en general la fabricación se está yendo hacia China, se está yendo hacia la India, el desarrollo de software se va hacia la India, el desarrollo de hardware y de productos se va sobre todo hacia China y países, digamos, en general emergentes en el entorno asiático. Pues Europa, como siempre, intenta mantenerse ahí. Estados Unidos tiene su política clara de fomentar todo lo que es fabricación y todo lo que son sistemas por dos razones, básicamente, porque en primer lugar produces lo que tú quieres y como tú quieres de la forma mejor con tu personal y con tu gente, pero además mantienes tú el control del conocimiento para hacer que aquello sea válido, con lo cual también puedes vender ese conocimiento hacia afuera, ¿no? Pues Europa también intenta estar en ese mercado, en ese mundo. Alemania, sobre todo, como siempre, Francia, los países punteros europeos son los que lideran este movimiento, pero todos los países también más pequeños, como España, que hace unos años también era una pequeña potencia industrial en el mundo y que hemos perdido, yo creo que parte de ese entorno en base a movernos hacia el sector de servicios, que es lo que en los últimos años hemos movido más, pero que ahora, como digo, es un momento bueno para volver a reengancharse en eso. Esta fabricación 3.0 lo que hace justamente es intentar integrar este mundo de los estándares en Internet, de Internet de las cosas, de la fabricación, del control y, de nuevo, intentar ser competitivos a nivel global. Hay que ser competitivos con China, ser competitivos con la India, ser competitivos con Estados Unidos y, como digo, pero el futuro va por ahí. O sea, si perdemos otra vez este tren, estaremos, como siempre, otra vez a remolque de lo que quieran hacernos fuera y los que nos hagan fuera y sobre todo, aparte de perder el tren, digamos, económico, perderemos el tren de conocimiento posterior. Y, como digo, estamos ahí como tal, tanto para la parte esa de fabricación que decía ahora, como para todos los sistemas en general también de control, de infraestructuras y de lo que es el futuro como tal. ¿Y estas amenazas a la seguridad son muy diferentes a las de las redes no industriales? A ver, son amenazas, podríamos decir que son amenazas IT. Los ataques, si pudiéramos hacer una taxonomía, una clasificación, que es lo que se suele hacer en redes no industriales, son el mismo tipo de ataques. Es decir, hay ataques de denegación de servicio, hay ataques para obtener información, para modificar información. En fin, no me voy a extender. Son los ataques clásicos. Quizás lo que diferencia más estas amenazas es que las consecuencias son diferentes. En general, y esto también lo ha comentado el profesor Castro antes de pasada, claro, la consecuencia de que se pierda el control o de que el control se haga de una manera diferente a la que está diseñada en una central nuclear es una cosa mucho más trascendente que la mayor parte de los ataques, incluso aunque estemos hablando de pérdida de dinero porque un servidor de un banco se paraliza en Internet o algo de este estilo. Yo diría que son amenazas con consecuencias muy diferentes. Y para entender esas consecuencias es para lo que al final hay que intentar juntar esos mundos de los que venimos hablando en la charla, de la ingeniería telemática, podríamos decir, de la ingeniería de control industrial en general y de la informática, como lo que ha citado el profesor Castro cuando hablaba de diferentes perfiles. Sí, yo creo que ahí el concepto de tiempo real también es el que nos da un puntito más allá de distinción, ¿no? O sea, ya veremos también más adelante un poquito más, pero yo creo que es la parte fundamental, ¿no? O sea, que todo lo que estamos haciendo
no es que tenga que hacerse de forma además adecuada, bien, sino que además tiene que hacerse rápidamente y tiene que hacerse en el momento adecuado. Pensemos eso, pues una fábrica que tenemos, además está muy de moda todo el tema de una fábrica de automóvil, por ejemplo, que tenemos la fábrica central, pero esa fábrica central en general ya trabajan además con stocks muy reducidos, con lo cual si yo ahora quiero hacer una línea y cambiar el modelo de vehículo que estoy produciendo, automáticamente, según yo le doy al botón de que voy a producir un nuevo vehículo en esa línea, me están saliendo órdenes de pedido, pero no para mi fábrica solamente, sino para todas las fábricas digamos, de productores auxiliares, los que hacen los ABS, los que hacen de repente los faros, que normalmente están en una zona más o menos cercana para poder seguir esos sistemas, pero como digo, eso va todo en tiempo real. Yo digo, ahora voy a producir el modelo 3 de una marca y de repente me tienen que estar entrando ya por la puerta, dentro de 1 hora o 2 horas, ya un nuevo ABS distinto, un nuevo freno distinto, para que todo el sistema funcione adecuadamente y no se pare nunca, que es un poco la línea. Como digo, eso es el caso, en este caso, de lo que sería una fábrica clásica de automoción ahora en el mundo, digamos, que nos movemos ahora mismo. O, como decía antes el profesor Díaz, tenemos una central eléctrica de repente y si alguien consigue que esa central pues la pare o al revés, o la ponga en marcha, digamos, de forma acelerada, puede conseguir perder el control y hacer que esa central pues estalle o a lo mejor tengas un problema, digamos, de seguridad ahí dentro de él, con los efectos que puede tener a nivel de población o de lo que sea la ciberguerra que decíamos antes como tal, ¿no? Entonces, como digo, todo el mundo que está en estas infraestructuras de seguridad, estas infraestructuras críticas, sí que tiene que ver esa parte de que debe funcionar siempre, pero además de funcionar siempre, debe estar además siempre en sus tiempos de respuesta adecuados, con lo cual cualquier cosa que lo paralice o que lo acelere también, o sea, cualquier cosa que le saque de su punto de trabajo es muy significativa en el resultado final. Y en cuanto a los mecanismos de defensa, ¿son muy diferentes? Ahora lo matizamos, podríamos decir que no, si estamos hablando de que tenemos que plantearnos una política de seguridad, hay que seguir utilizando estándares, por ejemplo el ISO 27001 sigue siendo un buen estándar para un sistema de gestión de seguridad y algunos otros de los estándares que citaba el profesor Castro ya recogen un apartado dedicado a seguridad, con lo cual, como herramientas, estamos hablando de las herramientas también clásicas en el mundo de la seguridad telemática, como son cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones o de prevención de intrusiones, analizadores de vulnerabilidades, criptografía, sistemas criptográficos. Pero, aunque los mecanismos de defensa no son muy diferentes, sobre todo las herramientas son más o menos las mismas, sí que hay algo que hace que la forma de utilizarlos sea realmente muy diferente. Y ese algo lo ha citado también el profesor Castro hace un momentín, es que estos sistemas son sistemas de tiempo real. Y casi todas las herramientas que yo acabo de citar son herramientas que utilizan un periodo para tener que decidir si, por ejemplo, dejan pasar o no un paquete en el caso de un cortafuegos. Con lo cual, su uso es mucho más delicado. Hay que medirlo mucho mejor en una red de control industrial. Sí, yo creo que ahí también, aparte de eso, entra la segunda parte que decíamos antes de la fiabilidad. O sea, aparte del tiempo que tiene que procesar, por ejemplo, un sistema, una red normal de una empresa, pues tiene su firewall, su cortafuegos, en el cual llegan los sistemas, pero si en un momento dado ese cortafuegos se ve comprometido, pues la persona que está allí con el tema de seguridad, pues lo podrá parar y decir, bueno, pues durante un tiempo el que sea, yo hago un cambio, lo reseteo, lo reincido, arranco otro que esté no sé dónde. Eso, un sistema, digamos, de infraestructura crítica no puede pasar siquiera. Tiene un sistema automático que ya automáticamente tengas otro ya que esté trabajando en paralelo, en caliente ya para entrar directamente. La fiabilidad, como digo, tiene que ser mucho mayor y eso es lo que le da estas características. Son sistemas, en general, mucho más caros. ¿Por qué? Porque el resultado tiene que ser, evidentemente, mucho más tangible y nunca puede pararse aquello. Salvo, evidentemente, en momentos, digamos, de crisis en los cuales puedes parar, pero entonces ya, claro, todo tu sistema se va abajo y te aíslas y entonces ya todo lo paras como tal. Estamos, profesores, en los últimos minutos del programa y yo les quería preguntar si existe alguna institución española dedicada a esta lucha, a este tema del que estamos hablando. Bueno, hay varias instituciones que ya contemplan esto. La clásica, digamos, por quizás la más antigua que hay, y que contempla esto como una parte más de muchas disciplinas que contempla, sería el Centro Criptológico Nacional. Pero además del Centro Criptológico Nacional, ha sido relativamente reciente la creación de la institución que se llama el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ese Instituto Nacional no solo se dedica a la seguridad industrial, pero especialmente se dedica a la seguridad en redes industriales.
El INCIBE nació muy cercano al INTECO, que es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que tiene toda una parte dedicada también a seguridad de información y también a seguridad en redes industriales, y que suele caracterizarse hasta ahora porque innova en asuntos relacionados con las comunicaciones y con la seguridad, que yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, entre octubre y diciembre de 2014, el INTECO sacó un MOOC, un curso masivo abierto, que yo tuve la ocasión de realizar, relacionado exactamente con estos temas que estamos diciendo. Ese curso, espero que haya más ediciones, es un curso que realmente, aunque sea masivo y abierto, necesita unos conocimientos previos. Exactamente, unos conocimientos previos, unos requisitos para sacarle partido. Y además es un curso, y esta es mi opinión, vamos a decir profesional, de profesor, que estaba muy bien hecho. Y eso significa, y también lo ha dicho antes el profesor Castro, mucho dinero. Sí. Es decir, la gente que hablaba en ese curso, los profesores de ese curso, algunos profesores de la universidad, pero muchos otros profesionales de la industria dedicados a este tipo de tema, han estado dedicando a sus organizaciones y a sí mismos una buena parte de su tiempo para sacar un curso de este estilo. Además de eso, yo diría que ya poco a poco en algunos másters van apareciendo pues asignaturas, incluso yo diría algún máster más o menos dedicado, no exactamente, pero más o menos dedicado a esto, y asignaturas de alguna manera dedicadas a estas. Sigue habiendo un problema, que lo hemos citado ya varias veces, de prerequisitos. Es decir, para poder enfocar con éxito una asignatura de este estilo en un máster, como algunos de los que tenemos en la escuela, es necesario que los alumnos cumplan una serie de prerequisitos, no que sean ingenieros informáticos, pero sí que conozcan un mínimo de redes TCP/IP y de redes de Ethernet. Pero por ahí va el futuro. Claramente esa es la respuesta a tener los dos mundos separados. Sí, sí. Yo creo que ahora, además en un momento de estos que estamos hablando de cambios, entornos de grados, másteres y el futuro, yo creo que este es un área en el cual se aborda sobre todo, evidentemente, a nivel ya casi de máster, porque te hace falta tener una madurez también a nivel de visión y de decisión como tal. Y sí que para ese nivel sí que hace falta tener ya eso, pues una experiencia previa o al menos un trabajo previo en todo lo que son sistemas de comunicaciones, sistemas de seguridad, parte de programación informática y lo que sea también la parte, digamos, de control industrial. Tiene unos requisitos que a veces, como digo, es complicado verlos en ese área. Aquí en la UNED estamos viendo también el tema del futuro de meter alguna asignatura en algún máster también más orientada a esta línea, pero siempre, muchas veces los problemas son justamente estos requisitos previos para hacerlas. Pero sí que creemos que el futuro, o al menos sí que hay una necesidad, digamos, en el mercado para ir en esta línea, y que, salvo que nos quedemos fuera de ese tren que comentaba antes del futuro de las infraestructuras y de la tecnología, sí que va a haber trabajo tanto a nivel en España como evidentemente en el extranjero, en los países que sí que están apostando fuertemente por todas estas tecnologías críticas, tanto a nivel civil como militar o como de producción como tal. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Profesor Manuel Castro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gabriel Díaz Zulueta, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Gracias.